Mejor, yo sé que pronto usted ha tenido opciones, invitaciones de ir a viajar y eso es bueno también, pero qué rico, hermano, que usted haya tomado la mejor decisión de estar en la casa del Señor. Amén. Los invito, por favor, es una pequeña reflexión. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 12. 1, 2, 12, por favor. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Gloria a Dios. Amén. Deuteronomio capítulo 12. Versículo, vamos a leer desde el versículo 5. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y con la preciosa presencia de su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el versículo 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y allá iréis. Y allí, en ese lugar, llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y en ese lugar comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Amén. Padre de la gloria, te alabo y te glorifico, Señor. Gracias por esta mañana tan hermosa, por este día tan maravilloso. Gracias, Señor, porque podemos cantarte. El cantarte, Señor, es una bendición. El hablar contigo es una bendición y el escuchar tu palabra, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que estamos hoy aquí reunidos en tu casa, Señor. En tu casa y bendición, en el nombre de Jesús. Amén. En esta porción, más bien relativamente es pequeña, yo creo que está, o mejor, sí, está la aclaración de todo lo que Dios pide para su pueblo. Dios es un Dios lleno de detalles. Él es un Dios detallista. Yo veo y leo la palabra y es como paradójico, porque ese ser que creó los cielos y la tierra y que es el creador del universo, no tiene sentido de que le pida a su pueblo cosas. Pero no es el hombre, porque en la calle dicen, no, son los pastores que piden mucho, no, son los líderes, no, allá, no es el hombre, es Dios directamente a través de su palabra. Amén. ¿Por qué Dios pide? Porque si yo no doy, ¿qué pasa? Si yo no doy, no recibo. Dios es un Dios de detalles. ¿A cuánto les gustan que sean detallistas con ustedes? A todos, ¿no es cierto? Dios no es de palo. Dios no es insensible. Él es sensible. Él es amoroso. Él es cariñoso. Amén. Cuando estábamos enamorados, éramos demasiado detallistas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y así uno fuera feíto y todo, pero hay algo que los detalles superan, la gracia física, porque los detalles son muy importantes.
Realmente lo que nosotros podamos ofrecerle al Señor es muy poco, es muy poco. Esto, lo que hemos traído con amor y con esfuerzo, es más simbólico, porque realmente, ¿cómo logramos nosotros impresionar a Dios con algo material? Es muy difícil. Pero Dios quiere que su pueblo sea detallista con Él. Amén. Es una demostración de que le amamos, de que nosotros creemos que todo lo que tenemos es por su misericordia. Y mire lo que dice aquí, esto es doctrina, ¿no? Dice la palabra del Señor, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, el lugar que Dios escogiere en medio de todas las tribus. Aquí en Cali hay muchos lugares, hay muchas iglesias, muchos templos. Hay muchos, quizá y seguramente hay templos más grandes, más bonitos, de pronto sillas más cómodas, ¿no es cierto? Y Dios no está en contra de eso, ni más faltaba. Pero Dios para nosotros nos escogió este lugar. Amén. Dios para usted y para mí escogió este sitio. Dice la palabra, Él lo escogió en medio de todas las tribus, escogió este lugar. Amén. Entonces nosotros no podemos estar añorando, estar en otro sitio, no, tenemos que regocijarnos aquí en este sitio. En este lugar está el Señor. ¿Cuántos creen? Amén. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Dice, bueno, Él escogió el sitio, cogió este lugar, ¿para qué? Para poner allí su nombre, para su habitación, por su morada. Ese buscaréis y allá ¿qué? Iréis. ¿A qué iré? ¿A qué venimos al templo? Dice la palabra, allí llevaréis vuestros holocaustos. ¿Se acuerdan de esos terneros, de vacas, ovejas? El Señor los pedía, y no pedía cualquier animal, sino que fueran perfectos, que no fueran a tener manchas, que no fueran a estar mutilados ni nada. Dice la palabra, vuestros sacrificios. ¿Qué clase de sacrificios? La palabra habla de sacrificios. La palabra dice, ofreced sacrificios de justicia por amor ¿a quién? A su nombre. No los sacrificios que hacíamos antes, que nos decían, vámonos de rodillas al Cerro de las Tres Cruces, o vámonos de rodillas hasta Buga. Esa clase de sacrificios no sirven. Son sacrificios de obediencia. Amén. Eso es lo que pide el Señor, sacrificios de obediencia y de justicia. Dice la palabra del Señor, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Amén. En esta porción se resume todo lo que Dios pide. Dios es detallista, pero Él trabaja con principios. Y estos son principios de Dios para Él podernos bendecir. Mire que aquí habla de holocaustos, habla de sacrificios, habla de diezmos, habla de ofrendas voluntarias y termina hablando de primicias. ¿Qué significa la palabra primicia? Lo primero. Hoy es el primer domingo del 2018. Y toda esta semana va a estar la familia pastoral. De pronto hoy no pudimos honrar al Señor con algo material, quisiéramos, pero no nos acordamos. De pronto no pudimos honrarlo, pero toda esta semana lo vamos a poder hacer. Amén. Así que usted de pronto no se sienta mal, no se sienta triste, no. Esta semana lo vamos a poder hacer para honrar al Señor. Porque esto no lo pide el pastor, esto no lo piden los líderes, esto lo pide directamente el Señor. Amén. Para su casa,
¿Se acuerdan de aquel versículo que dice, y haya alimento en mi casa? Amén. Y en la casa de Dios debe de haber alimento material, físico, espiritual, ministerial. Amén. Para terminar, quiero por favor llevarlos al libro de Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel 44 está después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel 44. En el libro de Ezequiel 44, versículo 30, dice la palabra del Señor. ¿Todo lo tiene? Versículo 30. Antes de que leamos, bueno, ya lo colocaron aquí. ¿Cuántos quieren una bendición sobrenatural para su casa? No para usted, para su casa, para sus hijos, para su esposo, para su esposa, para sus nietos, para sobrinos, para las nueras, para los yernos, para los cuñados. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por eso le digo que el Señor quiere bendecirnos, pero Él tiene principios, tiene ordenanzas, tiene medios. Dice la palabra del Señor: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será ¿de quién? De los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? ¿Para qué? Más duro, hermanos, ¿para qué? Para que repose la bendición en vuestras casas. Para que repose la bendición en vuestras casas. De pronto usted allí dirá, ¿y cómo la gente del mundo que nunca va a una iglesia tienen tanto dinero? En estos días le escuchaba a mi esposa decir, y me pareció muy interesante, la gente de afuera puede tener más dinero que nosotros, y seguramente, y así es, pero no tienen seguramente lo más importante, y es la bendición de Dios. ¿A qué tenemos que aspirar nosotros? A que la bendición de Dios repose en nuestra casa. Así no tengamos dinero, pero si la mano de Dios, si el favor de Dios, si la gracia del Señor, si el respaldo de Dios está en nuestra casa, hermanos, ya estamos ganados, ya lo tenemos todo. Amén. Esa es la diferencia. Usted podrá decir, ese hombre tan pecador, Dios mío, tan mundano, tan mala gente, tan yo no sé qué, y como le va de bien, tiene plata para todo. Hermano, seguramente eso no es lo que necesitamos. Necesitamos es que la bendición de Dios repose en mi casa, que la bendición esté con mis hijos. Amén. Que la bendición esté con mis nietos, que la bendición de Dios esté en todo mi hogar. Amén. Y dice la palabra, traigan las primicias y la bendición de Dios reposará sobre vuestros hogares. Amén. Coloquémonos en pie, hermanos, por favor. Por encima de todas las cosas, ahorita le escuchaba a mi hermana Dalia algo muy interesante. Por encima de todo, lo que Dios quiere es que le demos nuestro corazón al Señor. Amén. Si estamos enamorados del Señor,